Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos los intérpretes. Veo que hay oyentes, me parece que también ahí veo un sordo, una persona sorda, ¿sí? Un intérprete sordo. Listo, muy bien. Le doy la bienvenida a todos. El día de hoy es un tema muy valioso, muy importante para todos, ¿no? Es la interpretación simultánea. ¿Cómo se debe dar? Eso se va a explicar el día de hoy. Sin embargo, quiero presentarles al equipo SAEBDA y sus integrantes. Y también la función, ¿no? Mencionar en la que tenemos como equipo especializado virtual para la discapacidad auditiva. Nuestra función es capacitar tanto a los intérpretes como modelos lingüísticos a nivel nacional, para que puedan ustedes trabajar de forma vinculada y así poder seguir avanzando. Muy bien, dicho ello, ahora es un gusto, ¿no? Ver a todos los intérpretes que han ingresado para que puedan aprender de esta capacitación. Ahora vamos a ver quién es la persona que va a dar la ponencia. Bueno, va a dar la docente Jennifer y también mi persona. ¿Sí? Vamos a hacer como un simposio. Adelante, Jennifer. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Como ya había mencionado, mi nombre es Jennifer Barrientos y soy la docente del servicio conocido por sus siglas AEBDA. El día de hoy quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, recalcar el compromiso que demuestran asistiendo a estas capacitaciones que brinda SAEBDA. El día de hoy vamos a tocar el tema de la interpretación simultánea, para lo cual hemos considerado por objetivo potenciar los conocimientos que ya ustedes tienen en cuanto a este tema. Es por ello que la agenda del día de hoy comprende definir y conocer lo que es la interpretación simultánea, cuáles son los desafíos a los cuales se enfrenta el intérprete y cuáles son algunas estrategias que él podría utilizar para hacer frente a estos desafíos. Vamos a dar inicio a nuestro primer eje temático, para lo cual vamos a invitar a nuestro modelo lingüístico Alonso Peque Fiesta. Adelante, a ver un momentito. Muy bien. La interpretación simultánea, ¿qué significa? ¿Qué podemos entender por interpretación simultánea? ¿No? Y podemos lograrlo, ¿no? En su máxima precisión. Previamente tenemos que tomar en cuenta que hay un cotejo o un estudio de la información, lo cual se ha hecho una traducción detallada de varios puntos. Cuando ya conocemos el tema, podemos
la interpretación simultánea y también hacer los relevos necesarios para la interpretación, ¿no? Va a permitirnos con facilidad poder escuchar, hacer la traducción y emitirla en lengua de señas en simultáneo. Muy bien. Siguiente, por favor, Jennifer. Muy bien. Continuando con ello, es muy importante que la interpretación simultánea antes ya se haya cotejado, ya se haya visto la terminología, casuística y otros. Yo tengo que recordar que, por ejemplo, en este caso, si yo veo que en esta interpretación voy a necesitar un apoyo, ¿no? Por ejemplo, un relevo, o también, por ejemplo, en ese servicio de interpretación, ¿quién es la persona que hace la contratación? Por ejemplo, una conferencia, no sé, unas actividades deportivas o eventos deportivos. A la persona que se ha solicitado o que ha solicitado nuestros servicios, si no tenemos un enfoque claro, debemos acercarnos, pedir, ¿no? Esta información para que nosotros tengamos, ¿no? La información mucho más clara para poder saber qué es lo que queremos o qué propósito tiene esta actividad y qué es lo que se va a interpretar en simultáneo. Sin embargo, también vemos la interpretación simultánea en los programas de televisión, ¿no? Y otros. Ahora, ¿cómo podemos, la interpretación simultánea, cómo puede ayudar en la inclusión? Por ejemplo, ¿no? Cuando nos encontramos en una institución educativa, ¿no? Ahí tal vez hay una actividad, una festividad, y por ejemplo el director quiera decir algo, ¿no? O quiera dar una información pertinente. Entonces, no sé, por ejemplo el día martes en el trabajo van a venir, se nos está invitando a todos los intérpretes, pero ¿qué está pasando ahí con las personas sordas? Entonces ahí es cuando el intérprete tiene que tomar esta posta y hacer la interpretación en simultáneo, ¿no? Para que nuestros compañeros sordos no se pierda esta información o para que las personas sordas que están ahí puedan estar al tanto o tengan esa accesibilidad a esa información. Todo lo que sea la lengua oral que se dé tiene que ser también en el tiempo preciso, ¿no? No puede el intérprete quedarse muy atrás, ¿no? Entonces tiene que ir relativamente a la par, ¿no? Con la lengua oral y la LCP. Ahí es cuando se cumple la interpretación simultánea. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora te doy la voz a ti, Jennifer. Adelante. Gracias, Alonso. Bueno, debemos mencionar que durante la interpretación simultánea, la persona que va a realizarla va a enfrentar algunos desafíos. Por ello, es muy importante que el intérprete ande en búsqueda de conocimientos, adquiera habilidades como, por ejemplo, de saber comunicar, porque la interpretación no solo se trata de transmitir el discurso de una ponencia, sino transmitir la intencionalidad del ponente en cuanto a su discurso. Asimismo, el intérprete deberá de ser autocrítico, es decir, evaluarse constantemente para que las interpretaciones que pueda realizar cada vez mejoren. Algunos de estos desafíos son, por ejemplo, la velocidad de las manos, la complejidad del contenido y la fatiga mental. Vamos a hacer alguna breve profundización vamos a profundizar acerca de estos 3 desafíos a los cuales se puede enfrentar el intérprete. Es demandante escuchar la información en una lengua
procesarla y luego planificar cuáles van a ser los movimientos y ejecutar los movimientos adecuados para hacer la traducción hacia otra lengua. Este proceso que se realiza a nivel mental demanda una alta energía porque va a exigir mucha concentración. Adicional a ello, vamos a encontrar la complejidad del contenido. Como había mencionado anteriormente a Alonso, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, no hay problema. Ok, listo. Como Sí, había Jenny. mencionado anteriormente, Alonso, la interpretación simultánea se va a realizar en diferentes ámbitos. En realidad, todos los ámbitos deberían ser accesibles, incluso las reuniones virtuales. Entonces, considerando esta diversidad en donde puede suceder la interpretación simultánea, van a existir algunas áreas, como por ejemplo de la ciencia, en donde también se podrán llevar a cabo esta interpretación, como por ejemplo en el área de la medicina o de la tecnología. Y en estas áreas, definitivamente en el discurso se van a emplear algunos conceptos técnicos. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, el intérprete, como también había mencionado Alonso, previamente ha tenido que prepararse. Y durante la traducción, el intérprete encontrará algunos conceptos técnicos que no tendrán una seña. Entonces, ¿qué deberá hacer el intérprete en ese momento? Deberá describir el significado de la palabra. Y como habíamos mencionado anteriormente, no solamente es complejo el tema por el tecnicismo que se puede utilizar de los conceptos, sino porque el intérprete tiene que transmitir la intencionalidad del ponente. Sumado a ello, es importante que el intérprete sea un experto porque antes ha tenido muchísima práctica para lograr la velocidad de las manos. Esta velocidad le va a permitir tener una fluidez y estar siempre a la par de la información de la otra lengua, para así no perder ninguna parte del discurso. Estrategias que se pueden emplear. Alonso. En tu casa, mira, Lexi, apague su audio. Por Lexi, favor, hay que tener apagados los audios. Se les pide, por favor, esto. siléncialo, porfa. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Sí, la interpretación simultánea, cuando hablamos, estamos también hablando de una traducción previa, en lo cual vamos a encontrar estrategias para el dominio de esos temas que no conocemos, ¿no? O que no son favorables para nosotros. Por ejemplo, las personas sordas tal vez no conocen esos términos o terminologías, ¿no? Y es ahí cuando tal vez pensamos, ¿no? Ah, en Lima los intérpretes tienen esa habilidad, ¿no? Para interpretar todo ello. No, por ejemplo, ¿no? En Arequipa, ¿no? O sus provincias, ¿no? Ellos tienen, ¿no? Sus señas y ya conocen por lo mismo que son de la zona, ¿no? Como una subcultura. Entonces, es necesario conocer el tema, conocer el lugar y según ello hacer la preparación. También es necesario mucho el entrenamiento, la práctica constante. Y otro punto o otra estrategia que nos va a ayudar es que tal vez en el equipo de trabajo pueden haber 2 o 3 personas. Entonces, yo previamente voy a cotejar, revisar las terminologías que no conozco, voy a empapar de este tema para poder hacer este servicio de interpretación, incluyendo, ¿no?, a una persona sorda que me pueda empapar del tema. Muy bien, dicho esto, adelante, Jennifer.
Para poder hacer frente a los desafíos que habíamos mencionado con anterioridad y que uno de los puntos era la complejidad del contenido, es importante la preparación previa. Vamos a recalcar siempre este punto y también el trabajo en equipo, ya que el trabajo en equipo nos permitirá coordinar con las instituciones que han solicitado del servicio de interpretación para que nos puedan dar alcances del tema que se va a tratar. Pues nos podrían facilitar un glosario, una lista de palabras o quizás habernos preparado, capacitado previamente para poder realizar esta interpretación o quizás facilitarnos un link para poder familiarizarnos con los conceptos que se expondrán en el discurso. Asimismo, es importante realizar el parafraseo. Esto de aquí concibe una actividad mental que sucede en milésimas de segundos a nivel cerebral. Vamos a hacer la ejemplificación de lengua oral a lengua de señas. El intérprete deberá estar muy atento a toda la información, al mensaje que se dé en la lengua oral. Es decir, deberá estar auditivamente atento a toda esa información. ¿Para qué? Para que a nivel cerebral un área se active, procese y comprenda ese mensaje y se conecte con otras áreas que supongan la planificación y la ejecución de movimientos necesarios. En este caso, estos movimientos serán las señas para poder hacer la traducción en lengua de señas. Todo este proceso de percibir la información auditivamente, procesar esa información, comprender la información, planificar los movimientos y ejecutar los movimientos para finalmente traducir el discurso, es una función cerebral que sucede en milésimas de segundos y, como habíamos mencionado anteriormente, demanda una gran carga mental, una gran fatiga mental, ¿ok? Y bueno, a raíz de todo este proceso que sucede en el cerebro es cuando el intérprete realiza el parafraseo. Y para ello será muy importante tener una amplia comprensión. Esto supone, como hemos mencionado en el inicio de esta capacitación, que el intérprete debe estar siempre en la búsqueda de aprendizaje. Y esto supone siempre buscar información de quizás artículos científicos, leer diferentes temas para que pueda ampliar su vocabulario. Esto no basta con la búsqueda de la información de diferentes artículos a través de la lectura, sino que invita al intérprete a poder buscar la ayuda de personas que comprendan la comunidad sorda. ¿Para qué? Para que le puedan ayudar en algunas señas, buscar cotejos de cómo poder acuñarlas o cómo podría resolver la palabra o la descripción de una palabra para que el discurso tenga sentido y no hayan malos entendidos. Como habíamos mencionado anteriormente, el proceso de interpretación y traducción supone una gran carga mental, una fatiga mental, y qué podemos hacer frente a ello. Emplear técnicas de relajación, como por ejemplo la meditación, en donde nos invita a cerrar los ojos, solamente concentrarnos en la respiración, porque hay información de cuando los intérpretes están realizando este ejercicio, esta acción, en muchas ocasiones no están respirando de forma adecuada. Y ustedes
saben que el oxígeno es un elemento importante para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo funciona a través de la irrigación sanguínea y la irrigación sanguínea necesita de oxígeno. Entonces, las técnicas de relajación nos van a ayudar, uno, a lograr una mejor respiración y también a mantener la claridad mental. En cuanto a la intensidad, a la complejidad del tema, podemos aplicar lo siguiente. Si el tema es simple, entonces las señas serán, digamos, más rápidas, veloces, pero si el tema, el contenido es complejo, las señas no tendrán esa velocidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que tomar cierta parte del tiempo para poder ir procesando la información y poder realizar los gestos necesarios que puedan complementar la información del discurso. Y como estábamos siempre haciendo mención y recalcando, no solo basta con transmitir la información del discurso, sino se debe transmitir la intencionalidad del discurso. Si el ponente es muy apasionado, el intérprete tendrá que transmitir esa pasión. Y bueno, los relevos son muy importantes. Por ello que habíamos estado haciendo mención del trabajo en equipo. Y como había hecho también brindado el alcance a Alonso hace algunos momentos, 30 minutos, 35 minutos supone realizar la interpretación, porque como estamos conociendo, demanda de una gran energía. Entonces los relevos nos van a ayudar, uno, a que estas pausas puedan hacer que descanse nuestra mente, pero también las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y estas pausas que ayudan a descansar nuestra mente definitivamente nos proporciona una mejor recarga. Habiendo mencionado la complejidad del tema y la fatiga mental, vamos a hacer mención de lo importante o de otro desafío con los cuales el intérprete se enfrenta, que son la velocidad de las manos. Para poder alcanzar la velocidad es importante practicar. Y como habíamos mencionado, la interpretación no solamente demanda de un desgaste de energía mental, sino también un desgaste de energía física. Y para ello se propone practicar algunos ejercicios de calentamiento, sobre todo los que comprenden nuestras extremidades superiores. ¿Para qué? Para que este calentamiento evite, muy bien, Jessica Navarro, ahí la veo, para que estos movimientos nos puedan ayudar a evitar futuras lesiones. Asimismo, para poder alcanzar la velocidad de las manos, es importante practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Podemos practicar con discursos en vivo o con grabaciones. ¿Para qué? Para ir mirando cuánto bien vamos avanzando en relación al discurso en vivo y los gestos que vamos realizando. Y esta práctica de lo que hicimos mención anteriormente, valiéndonos de los recursos de transmisión en vivo, grabaciones, no solamente nos van a ayudar con la agilidad, la velocidad de las manos, sino a realizar esta transición entre gestos manuales y gestos no manuales. Y los gestos no manuales nos van a ayudar a complementar la información de un discurso. Y también será importante la búsqueda de técnicas. Y estas técnicas son las siguientes. ¿Para qué son estas técnicas? Para poder lograr la velocidad de las manos. Bien, vamos a hacer mención de estas técnicas que consideramos nos ayudan a lograr la velocidad de las manos. El dominio de símbolos conceptuales.
aprender, y si ya lo sabemos, usar símbolos que representen ideas abstractas, como por ejemplo, Alonso. Muy bien. Sí, por ejemplo, tenemos cosas que no podemos tocar, las cosas abstractas. Vamos a poner como ejemplo el cerebro y su plasticidad, ¿sí? Que tiene esta habilidad de captar información, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, ¿cómo lo podría hacer, no? De esta manera, así, como me diga, ¿no? No, en este caso no voy a usar mis manos rápidas, ¿no? Lo voy a hacer lento como un proceso, ¿no? Que sería la neuroplasticidad. Adelante, Jennifer. Ok, ahí Alonso ha utilizado en este caso un concepto técnico que se puede utilizar en el área de la medicina y también cuando se hacen exposiciones del desarrollo del lenguaje, la neuroplasticidad. ¿Cómo podríamos realizar esta transmisión de información en lengua de señas? Se tendrá que describir todo el proceso que supone la neuroplasticidad, porque en definitiva todavía no existe una seña que nos diga neuroplasticidad. El hacer uso de constructores de frases eficientes, es decir, utilizar estructuras de frases breves. Alonso. Sí, por ejemplo, encontramos algunos términos, ¿no? En la cual puedan encajar o cuadrar muy bien con la LSP. Que tomen mucho menos tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, entrar a la casa, comer, por ejemplo, hace un momento de caminar, ¿no? Y entonces, yo uso estas técnicas, lo cual me va a invertir menos tiempo en la interpretación. Ya no necesito decirlo tal al pie de la letra como en el texto, ¿no? Entonces, yo ya he visto ciertas terminologías, he escogido qué términos son los que voy a usar y los voy a aplicar, en este caso, en la interpretación simultánea. Adelante, Jenny. Ok, y como habíamos hecho mención, para poder lograr la velocidad de las manos es importante practicar. ¿Y cómo podemos practicar? Como ya estábamos mencionando, a través de ejercicios de calentamiento y también a través de ejercicios valiéndonos de transmisiones en vivo o grabaciones. Pero esta práctica se deberá hacer a la par. Es decir, yo voy escuchando la transmisión en vivo o la grabación y voy realizando la interpretación. La escucha activa y la anticipación también nos ayudará a poder tener una mejor velocidad al momento de realizar la interpretación. Aquí volvemos a lo mismo. Tiene cierta relación con lo que habíamos mencionado de la fatiga mental, porque el proceso de estar escuchando supone nuestra alta concentración, pero eso nos va a ayudar a nosotros a quizás anticiparnos a lo que el ponente futuramente ya va a decir en su discurso. Entonces, hace que utilicemos o planifiquemos ya cuáles van a ser los movimientos necesarios. Y, y así ir acorde a la información en lengua oral. También es importante hacer la eliminación de detalles innecesarios. Como había mencionado Alonso, es importante elegir cuáles van a ser las palabras importantes del discurso, ¿ok? Las ideas esenciales y principales son las que se deberá tener en cuenta para realizar una adecuada interpretación simultánea y alcanzar la velocidad de las manos. Además de ello, el uso de claves visuales para poder transmitir de forma correcta la información implica usar movimientos faciales, corporales y manuales. Como por ejemplo, Alonso.
Por ejemplo, cuando el intérprete realiza gestos o señas no manuales o manuales, en este caso, la persona sorda, él es el más adecuado, ¿no? En las recomendaciones, ¿no? Entonces yo cuando tengo contacto con esta persona sorda puedo adquirir, ¿no? Hacer como una copia, ¿no? Imitar a ellos, qué gestos usa, cómo mueve su cuerpo, ¿no? Cómo es este movimiento corporal, ¿no? Por ejemplo, cuando es algo muy hermoso que yo quiero transmitir, por ejemplo, como una canción, ¿no? Una ave, un pájaro que está volando, ¿no? Todo ello se va a transmitir a través de mis gestos, ¿no? En ese momento yo no voy a estar mirando a la persona sorda e interpretándole esa parte, no, yo tengo que estar metida, ¿no? En esa poesía, en esa canción, en ese verso, ya, ahí ya pierdo la parte visual con mi auditorio. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en hacer esta información, transmitirla lo más posible, clara posible. Ok, y es importante eh, leer para poder tener un amplio vocabulario y conocer diferentes términos, incluso técnicos. Y como habíamos también mencionado, para lograr la velocidad de las manos será importante realizar estas grabaciones, pero la autocrítica será imprescindible, porque solo ella nos ayudará a mejorar cada vez la calidad de nuestra interpretación. El chunking y agrupación bueno, se caracteriza por hacer la división del discurso en fragmentos, nos ayudará a tener un mayor tiempo para poder realizar la transmisión del discurso y nuestros gestos puedan alcanzar la velocidad adecuada. Hacer abreviaciones como usar signos cortos o para ya no estar repitiendo conceptos comunes, es otra de las técnicas que se utilizarían para conseguir la velocidad de las manos, como por ejemplo, Alonso. Sí, por ejemplo, puedo usar un cambio, ¿no? En la terminología para la LSP. Pero previamente yo ya me he evaluado, me he organizado, he captado la información, cómo lo voy a transmitir en una frase más corta, ¿no? Y ya no hacerlo tal como está en la lengua oral, extensa, ¿no? Sino que ya hubo una traducción, como un resumen, ¿no? Es como un resumen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esto va a realizar, ya no va a ser fatigoso para la persona sorda, ¿no? Por la extensidad que tiene, que por el tiempo también que vas a perder, ¿no? Al poner algunos detalles que no son necesarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos poner es la información clara, precisa, ¿no? ¿Ok? Es así que hemos brindado algunas estrategias para hacer frente a estos desafíos que encuentra el intérprete en las situaciones de realizar interpretación simultánea. Y para terminar, Alonso nos va a hacer una reflexión y la conclusión del tema de hoy. Muy bien, es importante que todos ustedes reflexionemos, ¿no? Sobre nuestro trabajo como intérpretes. ¿Cómo yo estoy como intérprete? ¿Qué me falta a mí mejorar como intérprete, no? Debo encontrar varios puntos y también pensar, ¿no? En la persona sorda que me puede ayudar a hacer mejor mi interpretación y mi traducción para emitirla en lengua de señas. Que esta persona sorda me vea cómo yo estoy interpretando, ¿no? Y que me haga saber, ¿no? Entonces yo, uy, Dios mío, me falta acá, ya, listo. Entonces yo voy haciendo la mejora. Yo no puedo continuar con el mismo nivel de interpretación. Mi, mi, mi cerebro, mis neuronas, el trabajo que ocurre en mi mente, con la parte corporal,
tiene que ir todo a la par. Incluso siendo así un tema que quizás sea un poco complejo, yo tengo que recordar que cómo voy a hacer la interpretación, qué estructuración voy a hacer, ¿no? Y también tengo que recordar que toda la información que yo estoy interpretando tiene que ir puntualmente a la par con en este caso, la información oral que sería, tiene que encajar todo, ¿sí? Va a eso depender mucho de cada uno de nosotros como intérpretes, que la información sea lo más clara posible y puntual. Es cierto, tal vez tengamos, ¿no? Ciertas barreras, ¿no? Pero ustedes como intérpretes pueden ayudar a la accesibilidad para las personas sordas mediante su servicio de interpretación. Y por eso a ustedes les damos las gracias. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Antes de terminar ya con la capacitación, quisiera agregar algo pequeño. La habilidad de los intérpretes hace posible la comunicación entre las personas sordas y las personas oyentes. Ustedes hacen posible que se pueda llevar a cabo la inclusión. Y esto supone que las personas sordas puedan tener la información de diferentes temas, en diferentes contextos, lo que supone tener la misma igualdad de oportunidades que las personas oyentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación en la capacitación del día de hoy.